Bueno, estamos de vuelta y ahora me he acordado porque lo tenía ahí y lo quería para discutir temprano y se me fue. Y es que me ha llegado a mi conocimiento esta publicación que ha hecho el grupo que se llama Cuba por Cuba. Y allí en este Cuba por Cuba hay un escrito que nos saca, déjeme ver porque también dice que nos saca la doctora Alina Bárbara López Hernández. Y voy a hacerle alguna referencia al artículo porque la doctora López Hernández me hace el honor de mencionarme en unos párrafos. Este artículo de la doctora López Hernández está dedicado nada más y nada menos al programa La Sobremesa que ha hecho La Joven Cuba, donde entrevistaron a varias personas, entre ellas al profesor Rafael Hernández, al cineasta Fernando Pérez, a la doctora Mayra Espina, que es una gran especialista en temas de esto de pobreza y desigualdad, a la profesora doctora Ileana Díaz de Economía, al doctor Julio Carranza Valdés, bueno, un grupo, al cantante Israel López. Israel López se llama el de Buenafuente, sí, Israel López Fiel, y otras personas. Voy a mirar un momentico, pero ya saben de lo que estoy hablando. El que no lo ha visto puede ir y buscarlo, si no se ve muy bien. Pero yo quiero leer un poquitico de los comentarios que hay aquí. Dice Osmani Ángel Vázquez Rodríguez, que dice: este programa se caracteriza por un análisis inteligente de los temas seleccionados, es instructivo, lenguaje moderado para todo tipo de Cuba, los hijos de Cuba. Saludos, profe, y bendiciones. Saludos a ti, Osmani. Sabemos lo que cuestan los datos y qué cosa tan importante que te decidas a seguir nuestro programa. Bueno, Alberto Cruz habla de los republicanos que la tienen difícil y dice que Alberto, que en México hay quien da por perdido el Senado para los republicanos. Yo no iría tan lejos, tan rápido, pero y además esto nunca subestime el tema de Trump, pero déjame decirte, Alberto, algo que yo sí pienso. ¿Por qué dije? Y creo que no lo expliqué muy bien o no me extendí en la primera parte del programa. Yo creo que la elección sí se va a ir para un lado o para el otro. O sea, van a ser reñidas las carreras, pero va a ser una elección a diferencia de una elección típica de medio término que se centra más en temas locales. Esta yo creo que va a ser una elección bastante nacionalizada porque la crítica o la afinidad con Trump es nacional. Y ambos partidos están empezando a poner el énfasis en decir lo que está en juego desde sus respectivas perspectivas. Así que me parece que eso hay que mirarlo con atención. Y hay que ver cómo reacciona la gente, porque lo de Trump no está, Trump está ahora en una situación de dificultades, pero eso no necesariamente va a ser así en un año. Se dice, ustedes saben que yo no soy muy fan de Vladimir Ilich Lenin, pero algo que yo creo que Lenin dijo, que sí es verdad, es que hay veces que pasan años que no son una semana en política y hay veces que en una semana pasan años de política. Y yo creo que es muy temprano para decir y pueden pasar cosas importantes. Pero hoy yo creo que las posibilidades de los demócratas de ganar el Senado están aumentando significativamente a partir de estas dinámicas que se están dando. Y bueno, es una situación clave en el panorama político de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver este texto que escribe la doctora
Alina Bárbara López, en la cual me hace el honor de mencionarme. Y ella se refiere, bueno, a que en realidad la sobremesa, eso son críticas, ella era la editora en jefe del proyecto La Joven Cuba. Yo originalmente me había hecho, había sido parte del comité asesor de La Joven Cuba, producto de una relación con ella que era muy difícil, porque ella llevaba el proyecto la brasa a su sardina, con muy poco respeto por la pluralidad y diversidad dentro del proyecto, y empezó en determinado momento empezar a machucar el, con el tema de denunciar, hablar sobre el bloqueo, aunque ella decía que ella estaba en contra y que le parecía muy mal. Creo ser justo, porque además hay un momento en un texto que ella lo escribe así, que andar denunciando el bloqueo noche, tarde y madrugada, servía para distraer. Esto de noche, tarde y madrugada lo puse yo, pero ella dijo que tanto énfasis en el bloqueo distraía o mención al bloqueo, distraía del principal responsable de los problemas de Cuba, que eran las políticas de la dictadura, el gobierno, como ella lo decía en ese momento, el régimen. Y a mí me parecía que no, que cuando uno tenía que hacer un análisis, lo correcto es ser pro más que ante, más que estar a favor de algo implica que cuando tú describes y haces un diagnóstico de una perspectiva académica, debes centrarte en todos los factores y los pones allí, y si tú quieres después le das un ranking, puedes hacer una cosa o la otra, pero así por principio el propósito de una labor académica no puede ser centrarse en algo que sea lo que a ella le guste, ni mucho menos. Y bueno, ella me planchó un artículo mío ahí, y de una manera bastante a la brava, porque incluso en reacción a lo que ella me dijo como editora, yo traté de cambiarlo, hablando con Harold Cárdenas, que era una de las figuras o la figura más importante en la joven Cuba, le dije, bueno, Harold, introdúcele tú los cambios que tú creas correctos. Harold le introdujo 2 o 3 cambios y yo pues le dije, aceptado, preséntalo. Y después me enteré que ella había puesto una especie de chantaje de que si aquello se publicaba, que no contaran con ella, que ella se sentía molesta con las posiciones mías y que yo estuviera publicando en la joven Cuba. Bueno, pasó el tiempo y pasó, y ella terminó fajada. O sea, los que le toleraron aquello, a la larga que no pudieron seguir conviviendo con este tantrum, y esto a la larga creo que le propusieron ser articulista, pero que no controlara más la política editorial. Estaba haciendo una destrucción. A mí me parece que es una de las cosas que falta en la joven Cuba, una autocrítica de ese periodo que fue verdaderamente destructivo, con ella ahí a cargo, convirtiendo aquello en un medio, no un medio independiente, sino un medio opositor, donde el sesgo opositor marcaba todo lo que ella tocaba y lo que permitía. Prácticamente le digo, yo no es que yo fuera un partidario del gobierno, ni mucho menos, tenía visiones diferentes, ideológicas y de otro tipo, pero ella prácticamente en mi caso y en el de otras personas he escuchado que formó su tangana y al final terminó por irse, y crearon esto que se llama Cuba por Cuba, donde creo que los líderes son ella y nada más y nada menos que el presidente de la sección de Cuba de Laza, Mauricio de Miranda Parrondo, que varias veces nos citó a un debate, nos dijo de tener un debate. Yo le acepté todas las condiciones, que el moderador fuera el que él mismo propuso, porque fue el que lo propuso, fue Carlos Alzugaray. Cuando Carlos Alzugaray estuvo fuera de Cuba, se le contactó, y entonces al final les dijo que le había subido y bajado la presión, o que le había subido o que le había bajado. Yo no sé qué cosa fue lo que pasó con la presión, pero me di cuenta que él se siente incómodo con tener esa discusión, que es lo más normal que hay, un debate intelectual bajo reglas bien fundamentadas, un moderador que controle el debate y eso. Pero bueno, a raíz de las transmisiones de la sobremesa, aparece ahora Alina, Alina Bárbara López, y ella entonces monta
un nuevo sarao aquí, que yo me pregunto, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Quién es el que está controlando lo que ella escribe? ¿Quién edita? ¿Quién verifica la cita que ella está haciendo ahí? Y me hace el honor de mencionarme. Y ya, si tú me haces el honor de mencionarme, tú sabes que yo generalmente no me escondo detrás de mata alguna. Vine y verifiqué lo que ella estaba diciendo. Entonces, ¿dónde me menciona esta señora a mí? Y que yo creo que es muy curioso. Ella hace una historia ahí de que por qué ella cree que la Joven Cuba es una organización terrible, que ha abandonado todo lo que ella había querido hacer. A mí no me importa nada de eso. Y entonces, en el inicio de la primera sección o de la segunda, la primera sección después de la introducción, eh, hace una oración en la cual me menciona y dice, de acuerdo con Arturo López Levi, lo estoy citando, politólogo cubano residente en Estados Unidos, no hay problema alguno en que la joven Cuba acepte financiamiento de fuentes extranjeras si se comporta como una oposición leal. Y pone ella, entre comillas, como una oposición leal. Ya, eso, hasta ahí, ella está bien, porque yo he dicho algo así de ese corte, que yo creo que el periodismo, la labor intelectual independiente cuesta y no es sano que el gobierno lo controle todo, que debe haber un espacio de pluralidad y que ese espacio de pluralidad empieza donde empieza y termina, donde termina el interés nacional. Fíjense, es lo que yo he dicho. Yo jamás he dicho que una oposición leal tiene que ser leal al gobierno, ni he dicho que tiene que ser leal a todas las prácticas del Estado. He dicho que es una oposición que existe dentro de los marcos del sistema político y que el sistema político cubano adolece de no distinguir bien entre oposición leal y apostasía y que por tanto yo creo que eso dicta, pide una reforma política importante. Y como parte de eso, yo pongo el ejemplo, que en el caso de la joven Cuba, yo creo que no es el hecho de que sean independientes del gobierno lo que debe motivar la actitud hostil del gobierno hacia ellos, sino que lo legítimo es oponerse y no legitimar una oposición cuyos intereses no estén vinculados o no se ubiquen dentro del sistema político a partir del interés nacional. Aquí dice Alina que cuando dice como una oposición leal y dice, es decir, si defiende el interés del Estado Nacional. Yo nunca dije, yo te pido, Alina, que tú encuentres donde yo dije que defiende el interés del Estado Nacional. Yo digo que defiende el interés nacional. Y digo que aquello que hay un grupo de gente que dice, no, no, pero defender la patria no es defender el gobierno. Y yo en ese sentido he establecido que hay gobierno, Estado, hay razones de Estado, hay razones de gobierno y hay razones que tienen que ver con el interés nacional. Y vamos a conversar un poquitico lo que es el interés nacional. Pero ella ahí agrega que dice, esta tesis es coincidente con la esgrimida por el también politólogo Rafael Hernández, director de la revista Temas, que en su entrevista de la sobremesa aludió a los que defienden el interés nacional como aquella parte del todo que él entiende como la Cuba deseada. Mira, yo no sé lo que tú quieres decir que dijo Rafael Hernández. Yo lo que voy a recordar apenas, y esto lo pueden recordar las personas, incluido el propio Mauricio de Miranda Parrondo, que está allí, lo puede recordar también el propio Rafael Hernández, lo puede recordar Roberto Veiga, que hubo un panel, el noruego, ¿cómo se llama él? Vegar B, y muchos otros que estuvieron en un evento que se llamaba Fe, Nación, no me acuerdo qué, ahí en el Pavel Vidal estuvo también, creo que Julio César Guanchi también estaba, y hubo un panel sobre este tema en el cual yo hablé de oposición leal y dije que a mí me parecía que el gobierno cubano tenía unas posiciones de
cierre ideológico que no solo actuando como desde la perspectiva de fortaleza sitiada, limitaba o derogaba libertades que se entendían desde una condición de emergencia a un sector que cooperaba, trabajaba, se insertaba en la lógica de la ley Helms-Burton, quiere decir, era una oposición no leal, antipatriótica, sino que no distinguía bien entre la apostasía y la oposición leal. Y que en un contexto como el que Cuba vivía era importante esa distinción y abrir espacio, no a todo el mundo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Rafael Hernández, con todos y para el bien de todos, sabiendo que no todos van a estar, porque no todos van a acatar la visión de que deben ser fieles, leales al interés nacional. No estoy hablando de gobierno, no estoy hablando ni siquiera del Estado. Estoy hablando de, y que del Estado se puede agregar además, porque también hay diferencia entre lo que es un interés de gobierno y lo que es un interés de Estado. El Estado es permanente en este contexto, salvo que tú creas que es la extinción del Estado. Y los intereses que son del Estado nacional, muchos de ellos coinciden con el interés nacional. Por ejemplo, la defensa de la soberanía, la defensa de la integridad territorial, la defensa de las prerrogativas que la condición soberana le da a los diferentes estados en el sistema internacional y otras cosas más, por ejemplo, la promoción del bienestar y la prosperidad de la población, la integración regional, por ejemplo, son políticas que deben ser políticas de Estado. Y eso existe en todas las cancillerías, por ejemplo, se habla, esto es una política de Estado, esto no es una política de gobierno. Son cosas que deberían entenderse aquí. Pero ella coge y dice algo ahí sobre Rafael. Ahora, el día que ese evento ocurrió, yo recuerdo que hubo justamente sobre eso un punto de discrepancia. Y se discrepa, la discrepancia es importante cuando uno ya ha coincidido. O sea, Rafael y yo coincidíamos en ese contexto que debe haber un espacio de pluralismo mayor que el existente y cuando yo dije lo de oposición leal y que incluso hablé de la posibilidad de que hubiese centros de pensamiento, órganos de prensa, que fuesen patrióticos, que era la condición esencial que yo ponía, y Rafael dijo que dentro del sistema cubano e incluso dentro del partido había sectores que él reconocía como de oposición leal, lo cual motivó mi respuesta y que yo dije que yo no estaba hablando de ese tipo de personas que se ubicaban dentro del Partido Comunista, porque el Partido Comunista estaba definido por una ideología y que a mí me parecía que en términos de oposición leal habría, por ejemplo, quizás las personas que quieren una apertura ideológica mayor dentro del partido, pero no los que están conformes con la situación actual donde lo que predomina es la condición leninista en el sistema. Así fue que lo dije. O sea, yo no sé por qué ella viene y se monta esto de que yo digo el interés del Estado Nacional, pero yo dije el interés nacional que tiene, yo nunca lo había dicho así, pero si ella quiere, fíjate, para que no se tome como que esto es una bronca, ni un berro, ni nada de eso, yo quiero ser claro en esto. Yo dije que era el interés nacional, yo no sé de dónde ella le metió del Estado Nacional, pero posiblemente a lo mejor lo interpretó de otras cosas que yo había dicho y conforme con eso. O sea, yo creo que hay elementos que en lo referente a su condición patriótica, nacionalista, nacional, está muy bien si ella dice del Estado Nacional, pero yo nunca lo dije así, es importante y de hecho lo lógico era interpelar que yo hablaba de que incluso el Estado actual debía actuar fundamentalmente por motivos nacionales más allá de los motivos ideológicos que lo incluyen. Pero vamos de nuevo, vamos a ver otra parte del texto que ella dice aquí. Y entonces esto de la oposición leal, esto es algo que, por ejemplo, ya yo llevo muchos años en echar la batalla sobre este tema. Entonces se apareció una vez Reinaldo Escobar diciendo que el esposo de Giovanni Sánchez diciendo que esto era un problema de testicular y que los bravos que no son oposición leal a nadie, que se paran y dicen lo que sea, y que a mí me parece que más que todo evidenció su desconocimiento del concepto
que es un concepto muy usado en ciencia política, y que se habla de grandes profesores como Juan Linz, Alfred Stepan, Guillermo O'Donnell, todo el proyecto, lo que se llamó el proyecto de transiciones democráticas y consolidar, Lawrence Whitehead, por ejemplo, que hablan de lo importante que es crear un espacio de oposición leal donde el experimento democrático tenga esa sostenibilidad. Y se habla de una situación hasta actitudinal. Yo le he agregado al tema este de oposición leal, a lo mejor no es que yo sea el primero, porque eso yo lo he oído en otros sectores, la importancia de adscribirse a las condiciones internacionales sobre los derechos humanos, la Declaración Universal, como modelo que también incluye limitaciones claras a a la forma en que se promueve por un Estado los derechos humanos en otro, que solo tiene sentido dentro del derecho internacional. Si no hay derecho internacional, no hay ley de derecho internacional de derechos humanos. O sea, para tú montarte y hablar en tal lugar se violan los derechos humanos, tú primero tienes que decir, hay una cosa que se llama el derecho internacional, y sobre la Carta de San Francisco, sobre el derecho internacional, se levantó a partir de una tradición de costumbre, etcétera, mejores prácticas de los estados, un modelo que identifica las buenas prácticas de relación entre un gobierno y sus ciudadanos. Ahí, imposible. Todo el que te diga que el derecho internacional no existe, como lo dicen unas cuantas gente por ahí, incluso que han venido a este programa, no te puede decir que él es favorable a los derechos humanos. Porque los derechos humanos no son ni los derechos naturales, ni lo que la gente piense por ideología, ni de lo que yo creo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de normas legales. ¿Legales de qué? Del derecho internacional. Ahí no hay mucho que hablar. Entonces yo creo, por ejemplo, que debe tener como una cuestión de lealtad al país, lealtad a la propuesta democrática y lealtad a la propuesta democrática tal y como la ve el derecho internacional. Estos derechos se los tienes que garantizar cada Estado a sus ciudadanos. Segundo, tú, si quieres promover los derechos humanos en otro Estado, tienes que hacerlo siempre adscrito, limitado, dentro de la cajita, para decírtelo bien claro y con el cuadre, dentro de la cajita de lo que el derecho internacional permite, y fuera nada. Eso es, a mí me parece un elemento importante a tomar aquí en cuenta. Llega de nuevo, ya esto está, me parece, aclarado. Vino este hombre de el marido de Giovanni, ¿cómo se llama él? Escobar, Reinaldo Escobar. Si dije Rolando me equivoqué, es Reinaldo Escobar. Y entonces escribió un artículo de va atacando que si esto es un problema testicular. Esto no es un problema testicular, esto es un problema de concepto, de proyecto político, de idea y de adscripción a dos cosas esenciales: la doctrina y el cuerpo legal del derecho internacional, con la soberanía como principio ordinal, y del otro lado los derechos humanos, y tercer lugar, la idea de un interés nacional. La república, si usted está hablando de una república, usted entiende que debe haber una cosa que se llama el interés público. Toda la idea de la república se sustenta en tener un modelo político apropiado para que las facciones no pisoteen el interés público, para defender el interés de toda la comunidad versus, primero, el gobierno de uno, la monarquía, sobre todo la monarquía absoluta, y del otro lado, el poder de la muchedumbre, donde una mayoría descontrolada puede descarrilar una serie de derechos que son considerados naturales, derechos humanos, como tú lo quieras, pero que el filtro que implica la forma republicana de gobierno permite defender el interés público. Si usted acepta que usted está moviendo los intereses para actuar, para proceder, para defender una república, usted acepta que ese interés público no es la suma de los intereses individuales de cada cual, ni la resultante, sino cosas que son interés de toda la comunidad, de toda la res pública, de la cosa pública. Y ahí yo creo que es importantísimo que se entienda esto del interés nacional, que lamentablemente esta señora tergiversa cuando pone esto
¿cómo se llama esto? Ella pone esto el interés del Estado Nacional. No sé por qué lo pone así, pero no está mal. De entrada, no es mentira que el interés nacional a la larga se refleja en los estados. Entonces, aquí venimos a otro tema. Ya ella quiere decir, cuestionar lo que yo digo sobre que la oposición leal tiene que ser respetuosa y moverse dentro del interés nacional, bueno, que lo haga. Eso para mí no es ningún problema. Pero no venga a decir de que aquí estamos imponiendo que no haya ningún tipo de oposición. Yo estoy diciendo, no, aquí, fíjense, yo soy partidario de que todo el mundo en Cuba tiene razones, puede tener razones legítimas para hacer oposición a las políticas gubernamentales. Ahora, una oposición legítima es una oposición leal. ¿Leal a qué? Al interés nacional. ¿Qué es entonces el interés nacional? Bueno, ese es un concepto que tampoco lo inventé yo. Eso no hay ni que ponerlo allí. El interés nacional es un concepto de primer orden en la ciencia política y el estudio de las relaciones internacionales, y que se refiere a los objetivos, necesidades y prioridades fundamentales en un Estado en su interacción interna y externa. Interna con su población y externa con otros estados. Entonces, en lo interno, resulta que la república se fundamenta en la noción de que el faccionalismo no puede predominar sobre el interés nacional. Hay un espacio para la discrepancia, pero que se erige sobre la base de la comunidad en la nación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cosa es lo que es la comunidad en la nación y qué cosa es lo que se puede tener discrepancia? Bueno, eso varía históricamente y los regímenes políticos lo hacen de una manera mejor o peor, y es cierto que las diferentes élites políticas tienen visiones e interpretaciones diferentes sobre lo que el interés nacional es en los bordes. En ocasiones es una cosa importante, pero en general la idea republicana parte del tema de que hay una comunidad, cosas que hay que defender como una cuestión objetiva. Póngase, por ejemplo, usted no es una oposición leal y si usted no cree en la importancia de la supervivencia de su nación, en la importancia de la seguridad, dígase la protección de activos y población de sus connacionales, tanto al interior del territorio como fuera del mismo. Pensar que el camino para avanzar su facción, su grupo, estaría en contra de la prosperidad del país. Fíjense si suena, esas son la gente de bloqueo, los que quieren que al país le vaya mal para que a ellos le vaya bien. Esas posiciones contrarias a temas como son las consideraciones esenciales, la supervivencia del Estado, la seguridad nacional, la prosperidad, el que se ubica ahí se ubica al margen del interés nacional y no debe, a mí, en mi opinión, en las condiciones de Cuba y en las condiciones de cualquier país, verse como una oposición más. No lo es en Alemania, no lo es, por ejemplo, en Alemania, el que abogue por el fascismo, el nazismo es entendido como alguien que, dada la historia que se ha vivido, está contrario al interés nacional. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cuba es tan central la figura martiana que no se puede olvidar la idea de una república antirracista. Yo creo que es importante. El promotor del racismo no está a favor del interés nacional. El promotor del platismo, con la historia que tiene Cuba, el que acepta moverse dentro de una estructura platista como la ley Helms, no es una oposición leal y merece la estigmatización y la exclusión del sistema político. Es aquellos de los cuales se dice el paradigma es con todos y para el bien de todos, pero los que se comportan de esa manera no pueden entrar en el paradigma. Hay una frase del discurso con todos y para el bien de todos que yo quiero recordar aquí, porque la tengo aquí. Déjame compartir esta tabla al revés. Este es el discurso de con todos y para el bien de todos, todos por el cual un sector ha estado atacando con denuedo a Rafael Hernández, y que a mí me parece que no se puede entender sin su segundo párrafo en la parte segunda, que dice Martí:
se me hincha el pecho de orgullo y amo aún más a mi patria desde ahora y creo aún más desde ahora en su porvenir ordenado y sereno, importante, un porvenir ordenado y sereno en el que es parte del interés nacional. Usted no quiere que su país viva en una continua inestabilidad, ni buscar que eso se dé a partir de la operación de factores externos. Si hay inestabilidad, si hay desorden, sea por discusiones, interpretaciones diferentes de el interés nacional entre cubanos. Y dice, en el porvenir redimido del peligro grave de seguir a ciegas en nombre de la libertad a los que se valen del anhelo en ella para desviarla en beneficio propio. Creo aún más en la república de ojos abiertos. O sea, aquí nadie está hablando de con todos y para el bien de todos, con un unionismo de esto ¿cómo se llama? De doctor Pangloss en el Cándido de Voltaire, de que toda la gente es buena y todo el mundo viene a aportar a la república. No, no, hay un pensamiento realista detrás del político que es José Martí y dice, república de ojos abiertos, ni insensata, ni tímida, ni togada, ni descuellada, ni sobreculta, ni inculta, desde que veo por los avisos sagrados del corazón, juntos en esta noche de fuerza y pensamiento, juntos para ahora y para después. O sea, idea de que tú eres parte de esta comunidad y que le debes lealtad a ella. Y dice, y aquí es donde se pone bueno esto, que yo quiero que alguien, si puede, me explique cómo esto puede ser entendido de otra manera. Dice, juntos para mientras impere el patriotismo, el orden, la función del Estado. Tú quieres hablar de Estado nacional, la función del Estado, la función de la política cultural, la función del debate intelectual constreñido dentro de una política cultural que en Francia, por ejemplo, exige, demanda que en los canales nacionales se transmita todo en el idioma francés porque ese idioma debe ser preservado. Pero dice, juntos, para mientras impere el patriotismo, fíjese, aquí hay un límite, mientras impere el patriotismo a los cubanos que ponen su opinión franca y libre por sobre todas las cosas. La opinión franca y libre por sobre todas las cosas es entendible en un tiempo y una consideración que viene primero. Mientras impere el patriotismo, yo creo que cualquier debate sobre esto tiene que partir de esa realidad. Mientras impere el patriotismo. Ustedes me disculpan si estoy haciendo esto un poco complejo. Yo no sé si ustedes lo pueden ver, es el segundo párrafo en el famoso discurso con todo y para el bien de todos. Esa condición, mientras impere el patriotismo, es decir, mientras impere el interés nacional, el respeto al interés nacional. ¿Qué cosa es el patriotismo? El respeto como asunto de fe, de religión, de superioridad ética a un sistema que parte de que mientras impere el patriotismo, con la libertad franca y libre, de la opinión franca y libre, libertad de opinión franca y libre, no en la idea de que todas las opiniones cuentan igual. No cuentan igual en el proyecto de la República Cubana, como no cuentan igual en el proyecto de la República Francesa, como no cuentan igual en el proyecto de monarquía constitucional inglesa, cuando se habla del gobierno de su majestad y la oposición leal a su majestad. Hay un proyecto ahí. Aquí predomina, se fundamenta jerárquicamente, están arriba los que ven esto en términos de, hay una figura en el medio sentada, que es la monarquía, en el caso de Inglaterra, donde eso se ve bien claro, y el pueblo, el país, ha depositado en esa figura, cuando se produce la Revolución Gloriosa, a partir de broncas que hubo, la Revolución Inglesa y todo eso, hubo cuestionamiento a la monarquía sin lugar a dudas, pero se estableció que una monarquía que actúe dentro de los límites que representó el pacto entre Guillermo de Orange y el Parlamento, allí se establece
cómo funciona el Estado Nacional. Y eso implica que más allá de las discrepancias ideológicas que se ventilan en el Parlamento, hay una lealtad a aquel o aquella que representa a todos los ingleses, más allá de sus ideologías y más allá de sus preferencias religiosas, etc. La monarquía. Oposición leal a su majestad, el gobierno de su majestad. En la república es diferente. Lealtad al interés nacional del gobierno y de la oposición. Gobierno leal al interés nacional, en la medida en que se desvíe de él, hay que machacarlo, hay que denunciarlo, hay que cuestionarlo. Oposición que en su lealtad a la monarquía en Inglaterra o al interés nacional en la república, más directamente a la cosa pública, al interés público, debe operar. Es así. Yo no sé por qué esto cuesta tanto trabajo entenderlo y entonces viene quien se fuma algo fuerte con aquello de que, mira, en Estados Unidos se puede quemar la bandera. Bueno, en Estados Unidos se puede quemar la bandera y mucha gente considera que eso es un acto de deslealtad y por tanto, fíjate todo el debate que hay. Ahora hay gente como yo, que generalmente como ciudadano norteamericano tiendo a estar en la oposición al presidente Trump y en esto estoy de acuerdo con él. Porque me parece que el acto de la libertad, la opinión, la libertad de opinión franca y libre, a la manera que lo dice Martí, existe, quote unquote, aquí sí estoy citando, no a la manera de Alina, que no me cita y pone a veces comillas, mientras impere el patriotismo. Si no impere el patriotismo, no hay espacio republicano para la opinión franca y libre, porque está permitirlo, arribarlo, es como concebir la república, la constitución, sus leyes, como un pacto suicida, donde tú le vas a dar la misma autoridad y la misma, vas a poner en un mismo nivel a aquellos que quieren promover la república, el interés nacional, y a aquellos que quieren que eso no ocurra. ¿Explicado? Primer punto. Voy a ir rápido porque yo creo que me estoy extendiendo ahora más de la cuenta, pero yo me leí por respeto, me reí con cuidado. Yo no espero que vayan a decir que coinciden conmigo ni de eso, pero creo que por respeto deberían, si me van a citar, poner, y lo ponen entre comillas, deben poner lo que yo dije y no inventarse cosas. Y, por ejemplo, no es verdad. Entonces, la conclusión de esta señora es, en resumen, leal sí, oposición no. O sea, ella la emprende con Rafael Hernández, que dice que en su intercambio con Mariana Cabanejo, directora de la Joven Cuba, los que hacen que el vaso se llene necesitan nuestro apoyo, refiriéndose a cambios, reformas, no sé qué, y entonces dice, en resumen, leal sí, oposición no. Yo creo que, bueno, si Rafael Hernández en algún momento quiere discutir eso, que lo discuta. Yo creo que él tiene razón en lo que dice con todos y para el bien de todos, sabiendo que todos no son todos. Y lo pongo ahí en eso, mientras impere el patriotismo. Los que no quieren que impere el patriotismo a la martiana, no creo que son oposición leal y creo que sí puede haber oposición al gobierno, que hay que distinguirla de oposición a los intereses del Estado Nacional y a los intereses nacionales. Eso a mí me parece que no hay mucho que discutir. Y además, que nadie vaya a asumir que yo tengo nada que ver con las posturas de los entrevistadores ni con la política editorial de la Joven Cuba, porque yo no tengo nada que ver con eso. Así lo vengo y lo vuelvo a reiterar. De hecho, a mí me parece que en la defensa de esta postura de oposición leal, la Joven Cuba se ha quedado corta. Debía haber sido mucho más tajante. Nosotros no hacemos nada que vaya en contra del interés nacional de Cuba. Y segundo, nosotros condenamos, estigmatizamos a cualquiera que quiera operar en la política cubana al margen del interés nacional de Cuba. ¿Ya? Yo creo que esto lo deberían hacer y no lo han hecho. Para que, por si alguien tiene duda, lo que los atacan a ellos debieran haberme atacado a mí más todavía. Pero yo sí establezco que tú no puedes excluir de financiamiento externo a las personas que tienen oposición leal y a la vez en condiciones de igualdad ciudadana permitirle que a los funcionarios del gobierno, que a las instituciones afines al gobierno, por ejemplo el CNSEC,
puedan recibir fondos del mismo sector, ¿no? Siempre que no sea para hacerle daño al país, yo creo que un grupo de ciudadanos cubanos deben tener derecho a organizarse y buscar recursos para mover su agenda dentro de esa dinámica, mientras persiste el patriotismo, leales al interés nacional. Y ahí es como lo que quería decir. Entonces ella pone ahí, yo no voy a hacerle mucha vuelta a lo que ella dice, pero en otra ocasión me vuelve a mencionar y ahí dice ella, fíjense, ahí dice ella una frase que yo no he dicho nunca en mi vida. La he buscado en el canal y no la he encontrado, y la he buscado en mis escritos y nunca la he dicho en mi vida. Ella dice, entre comillas, por lo cual la práctica debe decir que lo que está entre las comillas, que ella me atribuye a mí, porque ella dice, luego se nos vendió, dice ella está citando a alguien ahí que yo no sé quién es, ella pone una cita, pero no sé quién es. Dice que esto lo dice, el artículo lo remite un tal Rubini, que ella no debe citarlo, si va a citarlo debe verificar la fuente y verificar si es eso. Y si fue Rubini o fue ella, los dos están haciendo el juego irrespetuoso. Ya esto pasó una vez una persona que me entrevistó para los espacios laical, no me acuerdo el nombre de la persona, que estaba haciendo después un doctorado en México y falsificó lo que yo había dicho ahí cuando lo tradujo a lo escrito. Pero yo no sé de dónde, la señora Bárbara López, la doctora Bárbara López y Alina Bárbara López o este señor Rubini, si han inventado, primero ponen mal mi apellido y segundo, ponen una frase que es mentira. Yo nunca he dicho eso. A un protectorado no se le puede exigir democracia. Yo nunca he dicho eso. Nunca he dicho eso. Lo que yo he dicho es al revés. Que ni las colonias ni los protectorados son democracias. Y que los que apelan a construir en Cuba un protectorado, dígase, la lógica platista, no son demócratas. Repito ahora de una manera todavía más dura, por si la quieren citar bien. No puede ser activista democrático una persona que apoya el bloqueo. Todo el que apoya el bloqueo está montando un protectorado. Todo el que siga la lógica de la enmienda Platt estaba montando un protectorado. Que lo honesto era hacer como hizo Sanguilí, Manuel Sanguilí, lo aceptó y dijo, mire, el problema es que este protectorado es mejor que no nos den nada. Y así vamos a votar a favor de esta enmienda por una cuestión de realismo político. Como yo le he dicho otras veces, el día que el gobierno no pueda más con el peso del bloqueo, que lo diga abiertamente. Mire, señores, no pudimos más. Tenemos que aceptar una dinámica que no lleve a una guerra, a una intervención o a lo que sea. Pero no porque hay una lógica detrás de esto, no es porque hay una lógica legítima, es que nos han metido el pie, nos han doblado la cabeza, estamos en una situación muy asimétrica y en ese caso a la Sanguilí decimos, mira, no nos quedó otro remedio y hay un grupo de gente aquí que no puede vivir y la vida hay que escogerla antes que todo. Pero abiertamente, fíjense, esto no es con escondedera ni nada de esto. El himno dice patria o muerte, como es que dice morir por la patria es vivir. El lema patria o muerte venceremos de la revolución que viene antes de la proclamación del carácter socialista, viene del bombardeo o de la denuncia de los muertos de la Cubre. Y ahí en ese caso yo creo que pero hay una cuestión aquí de principio, no tergiversar. Si tú pones entre comillas que dijo López Levi, a un protectorado no se le puede exigir democracia, eso no tiene que ver con lo que yo digo. A los protectorados sí se le debe exigir democracia. Entre otras cosas, que se acabe el protectorado y que haya independencia y soberanía. Todos los procesos de independencia de el año 60 que se fundamentan en derechos humanos dicen algo parecido a lo que yo dije, que no es esto que está diciendo el señor Rabine, si es Rabine que lo dijo o si es esta señora que lo está citando, que busque el lugar donde yo he escrito una cosa así o yo haya dicho eso.
no tergiverse, tenga un debate con las personas a partir por respeto. Cuba por Cuba ha demostrado aquí que en su política editorial cabe la construcción de muñecos de paja para no tener un debate real con la posición del oponente, sino inventarse un debate falso con citas que no son reales. Esto es una violación de la ética académica, de la ética intelectual. A ver si esta mujer de México, que la otra vez con Mauricio se puso brava y dice, alguien que me está diciendo que estoy violando la ética académica. Bueno, mira, ahora te lo vuelvo a decir y te pregunto a ella, a Belia Cecilia Bowe, a Mauricio, a Alina Bárbara López, al Rabine, al que sea, ¿dónde está esa cita que han puesto entre comillas y me han atribuido a mí? Yo he dicho una cosa que tiene dos palabras ahí, protectorado y democracia, pero que es la contraria y está bien escrita así. Dice, ni los protectorados ni las colonias pueden ser democracias. Esa es mi frase. Nunca he dicho esa de a un protectorado no se le puede exigir democracia. No, a un protectorado hay que exigirle democracia porque no es una verdadera, auténtica democracia ni es una verdadera, auténtica república. ¿Por qué? Porque el locus, el centro del poder está fuera de el espacio donde se toman las decisiones. ¿Ok? Y el soberano es el pueblo del país de que se trate. Y entonces no puede ser que si hay un protectorado, el interés nacional de los supuestamente protegidos sea el que predomine, cuando es lo lógico en una república independiente y soberana. Aquí vale la pena recordar también la superioridad de la ética martiana cuando Martí escribió La República Española contra la Revolución Cubana. A Cuba, a España no le podía dar la democracia, no le podía dar la república, no le podía dar los derechos. No se los podía dar porque el primero que le tenía que dar como comunidad nacional, como comunidad, era su independencia. Y eso yo creo que cuenta. Es la frase grande de Amalia Simoni cuando le dicen que recordaban que Ignacio Agramonte había apoyado la anexión y no sé qué, y ella contesta, a mí de lo único que me habló fue de la independencia de Cuba. Eso lo dice en un periódico, creo que es en Jamaica. A mí de lo único que me habló fue de la independencia de Cuba. ¿Qué quiere decir? Yo no lo puedo aventurar, pero el voto por la anexión en Guaymaro también tiene que ver con evitar que el país se destruya y la posibilidad de hacer un conjunto de transformaciones dentro de un ambiente de paz y después luchar por la independencia. Porque evidentemente había diferencias importantes entre Cuba y Estados Unidos y el tratamiento de los latinos en aquella época en Estados Unidos era de aguántate. Busquemos toda la historia de lo que fue el sudoeste de los Estados Unidos. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Mira, tareita, una trae la otra. La primera, búscame donde yo digo que la oposición leal es equivalente al interés del Estado Nacional. Alina, dime dónde fue que yo dije eso. Dije del interés nacional. Lo confundes un poco porque lo restringes al Estado y yo creo que el Estado es más allá, el Estado es parte, pero la comunidad nacional va más allá de eso. Y busca tú o el Rubine o el que edita este invento que se llama Cuba por Cuba, que busque dónde esa frase que me atribuyen a mí, la dije yo así. A un protectorado no se le puede exigir democracia. Fíjate, no es una paráfrasis, no es invento. Venme por la directa y pon la frase que yo dije exactamente, porque me la sé de memoria. La he estado diciendo, es un discurso que yo he ido puliendo por años, de años, de años. Y es esa, acuérdate, ni las colonias, ni los protectorados pueden ser democracia. Si, y de ahí viene la otra, mira, esa siquiera la puede discutir. Nadie que apoye la política de la ley Helms, que apoye la política basada en la lógica platista, que los cubanos no tenemos las facultades para tener nuestro propio gobierno y que somos merecedores de la soberanía con todas y cada una de sus prerrogativas, derechos y obligaciones,
según el derecho internacional y promueva que Cuba entonces sea gobernada por otra comunidad política, está promoviendo ni la democracia ni los derechos humanos. En los acuerdos del 66 de los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la soberanía de los estados en representación de la soberanía popular es condición fundamental. No suficiente, pero sí necesaria. Entonces, yo no sé, si tú quieres hablar de democracia y derechos humanos y de corregir la economía y de todas las matracas que ustedes se montan ahí en Cuba por Cuba, sin esa condición necesaria, bueno, yo en ese sentido te estoy diciendo lo que yo creo que viene desde la ética de José Martí y de lo que viene del derecho internacional hoy y del proyecto de república que viene desde la época de Roma. O sea, las repúblicas se conciben con puertas y ventanas. Ni la constitución ni los procedimientos republicanos son un pacto suicida para que la república muera. De hecho, eso fue lo que pasó cuando apareció un individuo que utilizó la propia lógica de la política republicana al interior de Roma para desbaratarla. Y los padres fundadores de los Estados Unidos de federalistas, y los padres fundadores de Cuba, y los padres fundadores de la mayor parte de los países de América Latina, los que después de haber estudiado en Occidente, se fueron a fundar pueblos como Nkrumah en Ghana, o como Jawaharlal Nehru en la India, aceptaron esta lógica de interés nacional y soberanía, punto. Ustedes quieren inventarse ahora, la oposición cubana, el derecho de hacer causa común y servir de peones a la política platista encarnada en la ley Helms. Es bueno que esta señora escriba esto para ver si lo pueden defender, porque hasta ahora lo que han hecho los muchachos del toque es siempre inventarse un muñeco de paja para atacarlo, como hizo el Olviera cuando este debate se le planteó. O sea, dejen de construir muñecos de paja. Si quieren decir que la oposición puede tener derecho a ir contra el interés nacional, contra el interés público, díganlo y fundamentalo, a ver si pueden, porque en ningún lugar eso ha viajado a ningún lugar. Empezando por todas las democracias modernas contienen ese espacio de oposición leal. Y sí, hay oposición extrasistémica que a veces se le da más o menos poder. Hoy en Taiwán a nadie lo arrestan si usted sale con un cartel por la unificación de China. Hubo una época, incluso a inicios ya de la democratización, que no se permitía. Hoy en los Estados Unidos tú puedes quemar una bandera. En otras épocas eso no se permitía. Eso es siempre la misericordia del patriota, la misericordia de la comunidad republicana que predomina por aquel que quiere vivir en sus márgenes, que quiere incluso apelar para su propio beneficio o al de su tienda política a la acción de actores externos. No siempre es lógico meterlo preso, no siempre es lógico la multa, no siempre es lógico la represión. A veces eso actúa por su propia dinámica y la incapacidad de vender ese mensaje. Pero hasta el modelo de derechos humanos permite en la defensa del interés público la derogación de ciertas libertades, particularmente en temas como de desorden y de defensa del interés nacional en su función más primígena, que es la seguridad nacional, la defensa de la independencia, la soberanía y la integridad territorial, así como los activos y la población que existe bajo la jurisdicción y soberanía del Estado en particular. Si quieren, un día hablamos de interés nacional. Hay enfoques en relaciones internacionales. Está el enfoque realista, el enfoque liberal, el enfoque constructivista. Si quieren, tenemos ese debate. Pero dejen de inventar y venir con esas cosas. Así que lo dejo ahora. Vamos a coger una pausa porque de verdad que esto me llevó un tiempo, pero había que responderle a ella y para que quede claro también, fíjate, ojalá la joven Cuba proclamara como un principio así
nos movemos como un espacio no tiene que ser de oposición, porque no necesariamente de oposición, nos movemos en un espacio donde la lealtad al interés nacional predomina y tiene un lugar supremo en nuestro altar político. Págata. No tenemos nada que ver, ni vamos, y de hecho condenamos a aquellos que tratan de operar al margen del interés nacional. Yo creo que pondrían un debate interesantísimo en torno a estas boberías que ha puesto, por ejemplo, ese grupo de programa con Filo, de que quién les da el dinero, o por ejemplo, esto es una discrepancia que yo he tenido con el Mundo García, en el cual el Mundo dijo que si lo financia la Embajada Noruega, es un financiamiento que llega de los Estados Unidos, que se lo dan a la Embajada Noruega. No, eso tú tienes que probarlo. Así que a mí me parece que eso hay que decirlo aquí. Bueno, vamos a tomar el break y ya vengo con ustedes para hacer el último tema ya.